Bienvenidos al seminario web. Ha entrado como organizador y ya puede hablar con los demás organizadores y panelistas que estén en línea. Cuando esté listo para comenzar la presentación, pulse el botón Iniciar emisión del panel de control de GoToWebinar para que los asistentes le oigan. El sistema le avisará cuando comience la emisión. La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a dar 5 minutos de margen para que la gente se vaya uniendo, ¿de acuerdo? Muchas gracias, un saludo.
Hola, buenas tardes. No sé si me oís todo. Ya, como he comentado anteriormente, a los que estáis vamos a dejar 5 minutos de cortesía, un poco para ver quién se conectaba y dejar un poco de margen. Bueno, ya hemos dejado ese margen, ya veo que se han conectado unas cuantas personas más. Y bueno, sobre todo dar la bienvenida a todos y en especial a todas las personas que, que conocemos. Hay muchas personas nuevas y otras más de otras que se han unido en otras veces. Bueno, aunque aquí ponga Alberto Pérez Cuesta en la presentación, mi nombre es Sergio Delgado. Alberto se unirá en los próximos minutos. Y bueno, vamos aquí un poco a contar pues cuál es nuestra estrategia de ir al mercado, ¿vale? Que la hemos denominado, pues, Numeru. Numeru, bueno, como podéis deducir todos los que estáis viendo, pues viene de juntar las primeras sílabas de Nutanis, Melanos y Rubric. Y bueno, vamos a contar un poco cuál es nuestra visión del mercado actual, hacia dónde vemos que va y cómo son estas soluciones. Sobre las soluciones hemos dado muy poco, bueno, vamos a dar muy poco, no vamos a profundizar apenas, vamos a dar ciertos matices. Si queréis profundizar ya profundizaremos, pero hemos considerado que si empezábamos a profundizar sobre nuestra visión del mercado y sobre lo que hacían las propias tecnologías, al final iba a ser un webinar inacabable y creo que estos webinars lo que nos dan la posibilidad de ser bastante ágiles, que no sean muy largos y sobre todo que, bueno, pues que sean interactivos. Ya sabéis que podéis preguntar a través del panel de preguntas y bueno, agradecer que hagáis las preguntas porque lo haremos más vivo y sobre todo, pues bueno, solventaremos dudas. Bueno, hemos decidido pues hacer un poco lo que es contar un poco nuestra filosofía, ver lo que es la propia propuesta y bueno, pues hacer un análisis y bueno, y responder a vuestras preguntas si las hubiera, que espero que las haya. Bueno, aquí vamos a focalizarnos sobre todo en cuál es nuestra filosofía y desde Big Tech, que ya llevamos 4 años pues buscando estos nuevos productos de la transformación del data center y cuál es el concepto web scale, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a empezar con ello. Como podéis, como podéis estar comprobando, pues bueno, el mundo está cambiando y de hecho lleva cambiando muchas veces, o sea, perdón, mucho tiempo, lo que ocurre que nos estamos encontrando que hay una nueva ola tecnológica. Esta nueva ola tecnológica empezó su cambio desde que tanto el nacimiento de Google como el nacimiento de Facebook y de Amazon. Cada uno se ha ido a determinados lugares, por así decirlo, de esta ola tecnológica, pero con unos simples problemas que tenían unos problemas en común, que han hecho nuevos desarrollos para poder cambiar este mundo. Como todos sabemos, Google, pues bueno, nació como un buscador fuera de todos los servicios que tiene y este buscador lo que era un buscador simple, eficiente y sobre todo rápido a la hora de dar resultados y a la hora de y muy eficiente a la hora de dar los resultados que nosotros buscábamos. Nos acordamos de la época que había los directorios de Internet, ¿no? Bueno, fuera de Google empezó a investigar, fue el pionero en este cambio, sobre todo de arquitectura, en el que fue investigando que la arquitectura tradicional basada en las arquitecturas tradicionales de bases de datos no era escalable. Nos encontrábamos que había una problemática la cual no escalaba y tenían que ir montando silos para sus propios servidores y sus propios entornos de almacenamiento, con lo cual no podía interrelacionarlos entre todos. El siguiente paso que otra de las empresas que se encontró con esta situación fue desde su nacimiento Facebook. La cantidad de archivos que tiene que ofrecer
Facebook todo adolecía cuando tenían que hacer las consultas, mostrarlos y sobre todo esto era el comportamiento típico de una base de datos. ¿Qué sucede? Pues Facebook empezó a investigar y empezó a investigar sobre las nuevas arquitecturas y crecimientos en horizontal. A partir de aquí, Amazon se sumó a este cambio, pues tenía que un gran portfolio tanto de libros, tanto de artículos, que han ido investigando sobre estos cambios y dotando nuevas arquitecturas. Estas arquitecturas son sencillas, simples y horizontales. Con esta nueva ola tecnológica, como pues, habéis podido comprobar, estas tres empresas pues, han abierto nuevas oportunidades de negocio. De hecho, SAP, uno de los grandes representantes de esas grandes bases de datos, es el que ha empezado a moverse hacia mundos más en horizontal, ¿de acuerdo? Con el SAP HANA. Nos hemos olvidado de esta gran base de datos, este gran oracle metido sobre una arquitectura tradicional vertical para ir a la horizontalidad. Bueno, comentaros que ya se ha unido Alberto al webinar y entonces ya estamos los dos, ¿de acuerdo? Disculpadme, buenas tardes. Bueno, gracias Sergio por hacerme el pase. Como estamos en confianza, creo que me perdonaréis. Un poco arrancando lo que comentaba Sergio, creo que el arranque es un poco por posicionar qué es lo que hacemos y cuál es nuestra propuesta, por qué creemos que nuestra propuesta tiene mucha lógica y básicamente es porque el mundo está cambiando apoyado en una ola tecnológica como no la ha habido antes. Hablamos de la cuarta revolución industrial, hablamos de una serie de conceptos que no, entre que los que no lo creemos y no lo creemos, pues está pasando el tiempo y nos pasa por encima. Todo esto abre oportunidades de negocio. Yo solo quería poner algunos logos de los que duelen, porque cuando voy a hablar con vosotros, a vuestras empresas, en muchas ocasiones os da vértigo. Me reflejáis el vértigo, me decís, mira, yo bastante tengo con haberme metido en un proyecto de SAP, que es algo como muy generalizado, de cualquier CRM, estoy sufriendo, pero es que no he terminado con esto y ya oigo hablar de los Dockers, los contenedores, los de Kubernetes. No sé si tengo que tirar por Docker, si tengo que tirar por Kubernetes, pero es que me hablan de SDN, de NFV, virtualizar la red. Tengo un proyecto VDI ahí desde el inicio de los tiempos que no arrancó porque la infraestructura no estaba a la altura. Sé que me vendría bien para la explotación de mi empresa, pero no soy capaz de echarlo a correr y me da mucho vértigo. Y encima ya me están hablando de que todo el mundo va a ser un cloud híbrido porque el cloud público sale muy caro y porque es la única manera de ser competitivo. Claro, todo esto tiene una guinda que es el Big Data. Y es que todo va a tener, todos los componentes de negocio van a tener una inteligencia brutal que si no me meto en ello parece ser que es que no voy a saber competir. Y parece ser que la realidad es así. Si analizamos un poco de qué va esta nueva ola, pues creo que hay varios pilares. Yo he puesto los más significativos, pero creo que hay más. El primero de ellos es que la infraestructura cambia radicalmente. Nos hemos encerrado en nuestros data centers, en nuestros CPDs, apoyado en hardware tradicional porque no había otra cosa, estaba bien, no es una crítica a lo que nos ha dado de comer hasta la fecha, pero está claro que era todo muy on-premise, muy manual, perdonad, nos tocaba gestionar y microgestionar hasta el último ítem de esa cadena. Nos costaba mucho crecer cuando queríamos crecer y lo peor de todo es que como tenía 1000 cuellos de botella a nivel de arquitectura, pues lo normal es que yo tuviese incidencias periódicamente que no había manera de resolver. De repente nos hablan de un entorno mucho más cloud híbrido, en donde las arquitecturas no solo se conectan con un public cloud y comparten carga, sino que además tienen una filosofía radicalmente distinta a la hora de ser gestionadas, a la hora de ofrecer rendimientos y a la hora de asegurar que las incidencias se van a minimizar y los rendimientos y la escalabilidad se van a garantizar. Ese es el primer paso de todo lo demás, porque a nivel de programación nos hablan que los containers va a haber una adoptación tan rápida del mercado, nos vamos a convertir en containers, las máquinas virtuales a containers, de una manera como nunca hemos visto. En muy pocos años, hablan en algunas reports de que en 5 años la adopción de containers puede sobrepasar el 60%. No es que lo elijamos, no es que programemos todo, es que los productos van a venir containerizados
por defecto, y esto ya implica el tirar al Hybrid Cloud de manera totalmente nativa. Pero es que además resulta que todo va a disponer de millones de sensores que van a masticar esa información y que me van a dar un valor añadido a nivel de infraestructuras, a nivel de negocio, a nivel de aplicativos, a nivel de minería de datos de mi negocio, a nivel de nuevas propuestas de negocio que ahora mismo no vemos, desde un supermercado sin personal que funciona solo a entornos de carreteras o de logística mucho mejor gestionados pues, de manera inteligente, ¿no? Eso nos va a dar paso a la industria 4.0, en donde todo va a tener un grado de orquestación y automatización, en donde mucha gente va a dejar de hacer el trabajo que ahora mismo hace. Un gran tanto por ciento de los empleos que existen ahora mismo en 2030 no existirán. Se habla de impactos superiores al 60%. Pero es que sobre todo nos obliga a que nosotros evaluemos si nuestro negocio tiene o no cabida en este nuevo potencial y si este nuevo potencial me puede traer euros, porque si no lo tengo, el problema no es que gane más o menos, es que vendrá otro por encima y nos machacará, seguramente nos saque del mercado. Y todo ello con ese Big Data por detrás que va a dar pie incluso a fenómenos de la AI, de la inteligencia artificial, en donde nuestros aplicativos nos van a hacer el trabajo y no solo el trabajo, nos van a tomar las decisiones, nos las van a dar muy hechas en la mayoría de los casos. El CRM es el primer punto, ya todo el mundo asume que un negocio sin CRM es un negocio menos competitivo, pero es que va a dar cabida hasta el último de los ejemplos, pues con, no sé, con aplicativos de reconocimiento visual, con aplicativos de reconocimiento de patrones de comportamiento, marketing adaptado a los usuarios en función de a dónde dirigen su vista, vete a saber. Al final, lo que quiero hacer ver es que el cambio no es opcional, que hay alguna empresa que está pasando lo regular, como pueda ser un monstruo como Toys R Us, que llegó a vender el 60% de los juguetes del mundo y que hoy está en bancarrota, en donde pierde un tercio de su negocio en prácticamente 3 años, 4 años, aquí en España, en donde a nivel mundial ha sido destruido literalmente por el fenómeno Amazon. Esta gráfica que veis a la derecha es del 2016, no la he encontrado en 2017, en donde posiblemente multiplique por 3 o por 4 su facturación. Esto no es opcional. Amazon es un riesgo para todos. Si no tenemos una propuesta de valor, una propuesta estratégica de valor y además nos apoyamos en una tecnología que nos haga competitivos, posiblemente estaremos fuera de nuestro mercado. ¿Cómo conseguimos eso? Pues con una serie de claves que está proponiendo este cambio. El cambio posiblemente nace en Google y en Facebook y en Amazon y en estos grandes, pero están siendo extrapolables a prácticamente todos los ámbitos de negocio, con lo cual va a llegar aquí también. Y si analizamos un modelo de negocio, el principal es que se apoyan en tecnología, pero si nos metemos en términos de tecnología, vamos a ver 5 grandes pilares. El primero de ellos es la operación y el soporte. Dado que me juego mi negocio en el ámbito de la tecnología, tengo que asegurar que funcione y que funcione extremadamente bien. El soporte que me van a tener que dar aquellos que me vendan mi tecnología es un soporte que hasta ahora no hemos conocido. Estamos empezando a conocer en todos los fabricantes que han nacido en el siglo XXI. Pero es que en materia de operación es cruel, pero vamos a aumentar mucho la inversión en tecnología, pero poco en personal humano. La gente que va a invertir, que va a gestionar nuestras infraestructuras, van a ser los mismos o menos. Con lo cual la tecnología habrá de ser mucho más ágil. En Facebook, por ejemplo, toda la red de Facebook internacional la operan 6 personas. En Google, un solo operador gestiona 10.000 nodos. Esos números no son nuestro ámbito de actuación, pero es lo que tenemos que buscar. Se acabó la arquitectura tradicional, el estar operando todo de manera totalmente artesanal y pasaremos a tener productos casi mágicos que son capaces de autogestionarse. Y yo solamente lo que veré es una operación de ello. En segundo lugar, tendremos una integración, una apertura a integrarnos con los productos y una adaptación al entorno que tengáis mucho mayor. Ya se acabó esto de que compréis un producto nuestro y nosotros impongamos las condiciones de uso. Pondremos nuestro producto y simplemente
adaptaremos, integraremos, de verdad integrar, no instalar, integraremos nuestra solución en aquello que nos propongáis. ¿Por qué? Porque será un producto del siglo XXI hecho de manera totalmente abierta. Tercero, a nivel de rendimiento, funcionarán mucho más ágilmente. El motivo es porque las arquitecturas a nivel de sistema operativo interno se están avanzando mucho, pero es que además tienen buffers más potentes, tienen discos de estado sólidos, pronto tendrán memorias NVMe, las redes han pasado de 1 a 10 gigas, pero de 10 gigas a 40 y a 100 van a pasar de una manera muy volada y pasaremos a tener un concepto de data center que será como una especie de gran ordenador distribuido mucho más que múltiples ordenadores conjuntados. La cuestión no es que corra más o corra menos, sino que yo pueda asegurar lo que corre. Predecir el rendimiento de mi plataforma me permite saber hasta dónde llega. Y hasta donde no llegue, pues tomaré decisiones y compraré más o lo derivaré a un cloud público en ese concepto de hibridación que hemos visto. Por eso el cloud híbrido es algo que no es opcional, nos va a llegar a todos. A nivel de crecimiento y escalabilidad hay una componente importante y es que hasta ahora crecíamos muy mal, las arquitecturas eran totalmente horizontales en lugar de verticales y esto hacía que bueno, creciésemos fatal, con mucho dolor, con unas inversiones muy altas. Cuando creíamos que habíamos hecho la inversión grande, resultaba que no, que nos quedaban unas licencias por ahí ocultas y crecíamos mal. Incluso creciendo bien enteras, que es algo fácil poniendo discos, veíamos cómo cuanto más invertíamos, nuestro rendimiento cada más se degradaba. Y por último, los costes ocultos. Todas esas licencias, todos los soportes de bajo nivel que no me aportan absolutamente nada, costes de operación, costes energéticos, espacio en rack, todos esos costes ocultos son la clave del cambio porque a medida que invirtamos por tecnología, pues resulta que se nos pueden duplicar cada año, cosa que se irá de madre y que no nos permitirá de verdad seguir invirtiendo en esa línea, ¿no? Al fin y al cabo, esto lo que me invita es a abrir un debate mucho más crítico y es que a día de hoy, lejos de conseguir estos 5 pilares, yo iría más allá. Nos están ofreciendo soluciones que de verdad propongan estos 5 pilares, porque me da la impresión de que el sector TI está tan politizado, sobre todo en la vieja Europa, que muchas veces nos venden lo que dice la cuota del fabricante, no lo que realmente necesitamos o no la última innovación del siglo XXI. Y ahí es donde Big creo que entra de lleno y en donde intentamos ser un poco los antisistemas o los revolucionarios del mercado TI europeo y ya a nivel mundial, porque bueno, hemos crecido bastante en los 2 últimos años y tenemos cobertura casi internacional en todos los países. Pretendemos haceros ver lo que hay en Silicon Valley, pretendemos haceros ver lo que hay en Israel, pretendemos haceros ver lo que ya es una realidad en Japón, porque todos estos mercados están 3 pasos más para adelante y van ofreciendo un cambio que aquí a veces no escuchamos. De esta manera, nuestro portfolio es un portfolio un poco especial, es un stack de data center, es mucho más que un portfolio y básicamente es una propuesta de data center con toda una pila que arranca desde el networking, un networking de data center real, ya seamos pequeños y tengamos 3 nodos de vSAN, por decir algo, o seamos grandes y tengamos un mega cloud con 200 servidores, necesitamos poner una capa de red que esté a la altura de las circunstancias, que no me obligue a arquitecturas obsoletas o arquitecturas propietarias, que mañana me permita pues tener a lo mejor unos topos de rack de una tecnología y un core de otra, porque considere ciertas funcionalidades que son mejor en uno u otro. Por encima tenemos un SDN, hay 3 grandes vendors en el mercado, VMware NSX, Cisco ACI y Nuance Networks. Normalmente no trabajamos con grandes vendors que politicen, pues nos quedaba un solo player que es el más extravagante y el más abierto, que es Nuance. Por encima tenemos una capa de computación, storage y backup, en donde apostamos 100% por la hiperconvergencia. Nutanix es el líder, el principal producto, el primero en salir y el primero en dar pasos hacia el agnostismo a hipervisor, sacar su propio hipervisor, sacar una plataforma de cloud provisioning o de cloud orchestration embedida en el propio producto. Paralelamente tenemos Rubrik, que es nuestro producto de backup on-premise.
misma filosofía de Nutanix, pero orientado al mundo del backup. Basta ya de cargar con una arquitectura pesada que crece verticalmente en materia de respaldo, cuando yo lo que quiero es hacerlo ágil, asegurarme que funciona, el día que tenga un problema que recupere muy rápido y sobre todo no invertirle el tiempo porque el backup no me genera euros. Y por último, Cloudian, en donde he dicho lo que he dicho del mundo del storage, no confiamos en un crecimiento o en que haya espacio de mercado para una nueva marca en el mundo del storage, sí que creemos que hay una nueva revolución que va a cambiar ciertos ámbitos y ciertos usos del storage, que es Cloudian. Es el estándar S3 de Amazon, es un nuevo formato de almacenamiento con crecimiento horizontal y Cloudian es a día de hoy el líder de este sector. Por encima tenemos una capa de balanceo de carga y seguridad perimetral, F5, es actualmente el líder de mercado y es un clásico de nuestro portfolio de Exclusive. Y por encima tenemos un área de seguridad entero lleno con un portfolio de productos que defienden nuestros compañeros de Exclusive Networks y que tienen a día de hoy 2 lecturas. Iremos agregando posiblemente nuevos players a lo largo del año en este ámbito, orientados a tener seguridad no perimetral, sino a tener seguridad dentro del data center, a controlar el tráfico este-oeste y a poder tener visibilidad a nivel de máquina, microsegmentar las aplicaciones y dar una orientación de gestión de la seguridad mucho más avanzada y automatizada. Todo ello en paralelo, pues monitorizado y optimizado con Bien Turbo. Bien Turbo ahora su nombre oficial es Turbonomic y con una arquitectura normalmente compatible con tanto como OpenStack como con containers, como os decía antes, como con todos los orquestadores habituales, Chef, Ansible, etcétera, etcétera. Faltarían capas, posiblemente podríamos meter un orquestador mucho más orientado al cloud híbrido, alguna herramienta de monitorización más específica, pero bueno, es nuestra propuesta y lo bueno es que no es un one shot, sino que como todos son productos bastante abiertos, lo que podemos hacer es utilizar mi capa de red con nuestra capa de SDN, o a lo mejor vuestra capa de red no tiene SDN, pero lo utilizamos con unos todos de rack de uno de nuestros switches, o quizá montamos Nutanix en paralelo a vuestra arquitectura tradicional y tenemos un disaster recovery de arquitectura tradicional con Nutanix hiperconvergente. Hay múltiples opciones por estos beneficios que os comentaba antes. Al final, los beneficios son mucho más del día a día. Ofrecemos control, rigor y agilidad en nuestro data center. Todas las tecnologías diseñadas en el siglo XXI van en esta índole y todas las diseñadas anteriormente pues están sufriendo bastante. Este tipo de productos están orientados a asegurar el rendimiento, a no hacer una respuesta en nuestros sistemas aleatoria, a dar mucha flexibilidad, mucha escalabilidad, integrarnos plenamente con lo que tengáis en vuestras infraestructuras, operarlo de manera mágica, como os decía, dar fin a esa artesanía digital, a ese fine tuning de bajo nivel o a ese troubleshooting de bajo nivel porque no es productivo, a tener un soporte muy profesionalizado, muy de alto nivel, en donde hablemos la mayoría de las veces de arquitectura, incluso más que del bit y del byte, a vender solo infraestructura, porque la capa 7 será la que consideréis oportuna para vuestros servicios, a no hipotecarnos a nivel TI, esto es muy importante, son arquitecturas web scale, ahora hablaremos de ellas, arquitecturas que se compran nodo a nodo. Hoy me compro lo que me hace falta hoy, pay as you grow. Pagamos a medida que crecemos. No me hipoteco a 5 años si adquiero una solución que posiblemente dentro de 2 o de 3 no exista en el mercado. Dando una monitorización de alto nivel, cada vez más vamos a ser operadores y no administradores. Administraremos, pero lo que más haremos es operar la plataforma, ver que está comportándose de manera inteligente y poner un skill alto para entender qué es lo que está ocurriendo en cualquier momento. A nivel de redundancia, todo será redundado, muy resiliente, HA, Disaster Recovery, entre 2 data centers, entre N data centers, entre un data center on-premise y uno público, etcétera, 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 con gran ahorro energético y de espacio y orientando el ahorro y la inversión al OPEX más que a la CAPEX. Los productos no son caros o baratos. Lo caro o barato es su gestión, sus licencias ocultas, su ahorro energético, su espacio en rack. Entonces, invitaremos siempre a revisar un TCO real, el Total Cost of Ownership, el precio total de adquisición no es lo que cuesta la caja el primer día,
Es lo que cuesta la caja y su gestión y su explotación y sus licencias a 3 o 5 años vista. Y sobre todo, pues como os decía, hibridando de manera nativa todos nuestros productos. Normalmente habilitas la opción, pones usuario y password de AWS, de Amazon o de Google, le pones usuario y password y a correr. Y ya está integrado y es capaz de derivar tráfico a esa extensión de nuestro data center. Pero es que además, aunque me quede en el on-premise, si mañana tengo que crecer, y no somos Google, insisto, habrá de ser web scale, tiene que crecer nativamente, con naturalidad, sin costes ocultos. Y sobre todo sin letra pequeña que me obligue a tirar una cabina y montar otra. Esto se consigue cambiando la arquitectura. Por eso ninguno de los fabricantes del siglo pasado están sabiendo entrar en este nuevo siglo con facilidad, porque sus arquitecturas están obsoletas y sus productos habría que rediseñarlos por completo, lo cual es muy costoso y difícil. Al final, si analizamos el concepto web scale, veremos un montón de ideas y beneficios innatos a sí mismo. Si vemos buscamos por internet qué leches es esto del web scale, veremos un montón de definiciones. Creo que esta es una que puede parecer correcta, que es la tecnología, la infraestructura usada de una manera global para dar una computación basada en una arquitectura totalmente distinta, que está usada para dar funcionalidades a un gran servicio, a un gran proveedor de servicio cloud o a empresas que estén allí metidas, posiblemente en un entorno multitenant. Yo no estoy de acuerdo en ello, iría a una definición mucho más detallada y que se apoya en los pilares que veis ahí abajo. Lo primero es hardware generalista. Ningún gran cloud o ningún gran negocio en Internet se apoya en un hardware no generalista que te pueda hacer un vendor locking. No tiene sentido. Hoy compro a un fabricante, mañana a otro. Hoy me ofrece Dell EMC un buen precio de servidores, contrato esto. Si mañana Huawei me da una cierta garantía, si me parece bien, pues me voy a Huawei. Eso no es lo relevante. Lo relevante es que los productos de arriba le den soporte y funcionen. En segundo lugar, siempre será arquitectura paralela sin cuellos de botella. No crecemos verticalmente, crecemos horizontalmente, porque así permite que cuando hay un pico de peticiones a mi aplicativo, no se pare el aplicativo, no haya una degradación de servicio o usuarios que no tengan servicio. Simplemente si 3 nodos me proveen servicio a 100 usuarios, 4 nodos a 400, 5 nodos a 500, así sucesivamente. A nivel de crecimiento, creceremos nodo a nodo, simplemente agregaremos un nodo más, un nodo más, un nodo más. Cuando queremos crecer, hoy me compro lo justo, 3 noditos, arrancamos, está todo bien. Mañana, cuando ya he desatascado el primer proyecto, me compro un cuarto nodo, o un quinto, o un sexto, o 8 nodos de golpe, o uno grande, o uno pequeño. Es libre para que vosotros elijáis. Es libre para que podáis ir analizando proyecto a proyecto sin hipotecaros a largo plazo. Por supuesto, todos los productos son RESTful API, permiten integración con todos los tipos de productos que ya dispongáis. Vosotros sois los que elegís. En muchos casos habremos de diseñarlo, esa integración entre todos, pero la evolución a futuro es que no es que programemos nosotros, es que los fabricantes hablarán todos con todos, ya está ocurriendo, todos nuestros productos hablan entre sí, de ahí que esta propuesta Numeru tengo una propuesta de bajo nivel en donde hay integraciones entre todos ellos porque todos tienen RESTful API y todos tienen una visión web scale. Por debajo veréis que es agnóstico a todo. Me quiero adaptar a lo que tú tengas, tendré que ser agnóstico abierto a lo que tú tengas, tanto al hipervisor como a la capa de red que tengas, como a la arquitectura cloud que decidas tener, sea on-premise, sea pública, sea privada, sea híbrida, etcétera, etcétera. La operación, como os decía, será modo Google, será Automagic, es un concepto que Nutanix usaba en los primeros años, hace 4 años, y que me gusta mucho porque es verdad, la experiencia de alguien que compra Nutanix es que empieza a invertir todo su tiempo del día a día en la capa 7 porque la infraestructura funciona casi por arte de magia. Por debajo veréis el soporte high level. No solo hacemos RMAs, no abro un caso de soporte en un foro y nadie contesta. Aquí un ingeniero de primer nivel me atiende y me resuelve las cosas en 24 horas. Y por último, no hay licencias ocultas.
En la mayoría de ellos puede haber distintos tipos de entornos y se licenciarán de una u otra manera, pero las funcionalidades vienen, la forma de operar viene. No, si mañana quiero cambiar porque he cambiado de hipervisor o de forma de operar, no voy a tener que adquirir una licencia que no me esperaba. En casi todos, esa es la forma de operar. Al final, y creo que es lo más importante, las necesidades TI son las mismas en una empresa grande o en una empresa pequeña. Por eso no estaba muy de acuerdo con la definición, aunque la escala sea distinta. Lo que queremos es tener unos rendimientos predecibles y garantizados. Yo sé que tengo 3 nodos, quiero saber lo que hacen. Si mañana necesito dar trabajo a un cuarto nodo, o me voy a escalo a un hybrid cloud o compro un cuarto nodo. Pero siempre sé que ese funcionamiento va a ser como esperaba y no se va a caer de un día para otro, va a haber una degradación de servicio de un día para otro. En segundo lugar, la escalabilidad será sencilla. Para crecer normalmente compro un nodo, lo pincho, le pongo IP y se agrega a un clúster. Estos son 5 minutos, no tengo que hacer nada raro, no hay que hacer una configuración específica, un fine tuning específico, una licencia, agregar una licencia específica con un procedimiento burocrático, nada de eso. La operación será muy reducida, las hipotecas TI se morirán y estaremos abiertos a las nuevas novedades tecnológicas. Si ahora mismo el disco de estado sólido, como tiene pinta, en los próximos años se sustituye por memorias NVMe, pues un Nutanix o un Cloudian o un Rubrik simplemente sacará los nuevos nodos sustituyendo esa pieza. Como no hay vendor locking ni el hardware es red secundario, todos los beneficios del NVMe los pasará a tener mi plataforma, porque nativamente lo único que harán es apoyarse en esta nueva propuesta. Hasta aquí, si os parece, hemos hecho un poco la introducción. Nos gustaría saber un poco ruegos y preguntas. No sé si habéis muerto, estáis todos vivos. Veo que, bueno, hay bastante gente. Utilizad el chat, por ejemplo, por favor, para cualquier tipo de duda. Y ahora vamos a ir entrando producto a producto haciendo una breve introducción. La idea es que os llevéis una idea de qué es Nutanix, qué es Mellanox y es Rubrik. A partir de esa idea, haceros una propuesta de por qué todos estos, gracias Paco, todos estos productos tienen una propuesta tan disruptiva y por qué el mundo tecnológico va a cambiar, pero sobre todo que veáis algunas de las ventajas de cada uno. A partir de ahí, cualquier cosa que queráis hacer, lo que haríamos es ya un webinar, un webes, os vamos a ver lo que queráis específicamente para el producto que queráis. Entonces voy a dar pie a que vaya hablando Sergio y igual invitaros a que paréis en cualquier momento. Voy manejando el chat en paralelo y así Sergio se centra solo en la presentación. Bueno, como he comentado anteriormente en el inicio de la presentación, tampoco vamos a profundizar en exceso dentro de los productos, pues porque no tiene, se nos haría eterno este webinar. Entonces, bueno, yo he preparado ciertas cosas para remarcar lo que era. Bueno, Nutanix, ¿no? Vamos a empezar por Nutanix y simplemente yo me gusta marcar mucho y enseñar mucho esta diapositiva, porque al final lo que estamos es simplificando la arquitectura. Al final hemos tenido una complejidad bastante grande en nuestro data center, en nuestras arquitecturas del data center, simplemente para apoyar esas aplicaciones. Hacíamos más una gestión dedicada a la propia infraestructura para dar esta infraestructura a una aplicación que tiene unos requerimientos y frente a la gestión de la aplicación a la arquitectura. Es decir, nosotros necesitamos tener un lugar donde apoyar ese aplicativo. Ese aplicativo va a tener unos recursos. Obviamente estos recursos tendrán que ser provistos por esta arquitectura, pero esta arquitectura no tiene que ser transparente a la propia aplicación. Además, como bien ha comentado Alberto, los cambios que se nos avecinan sobre todo es en el tiempo de vida de las aplicaciones. Y cuando digo tiempo de vida de las aplicaciones es por el porqué de los contenedores. Los contenedores tienen tiempos de vida muy pequeños que tienen que proveer, van a estar viviendo constantemente y van a estar siendo generados y borrados de forma muy continua. ¿Por qué este tiempo de vida? Porque se está observando que todo tiempo de vida que esté ejecutando es una aplicación sin tener funcionamiento, tiene un coste. ¿Este coste cuál es? Al final vamos a intentar meter la mayor cantidad de aplicaciones con un coste ínfimo para poder sobresaturar esa plataforma, ¿de acuerdo?
Lo que nos da este entorno de virtualización, sobre todo, o capacidad de virtualización, es una indiferencia del hipervisor. Somos agnósticos, nos da igual el hipervisor que tiene que haber por debajo. Lo podrá definir la aplicación, pero nuestra gestión y nuestro data center no tiene que estar lastrado a ese hipervisor. Simplemente ha de estar, vamos a proveer una capa en la cual esas aplicaciones se ejecutarán sobre algo. Nos da igual cuál sea el hipervisor. ¿Vale? Y hay una cosa que me gusta mucho remarcar es el cloud. El cloud nos solemos comentar muchas veces o nos hacemos la idea de un cloud como un lugar. El cloud no es un lugar, es una definición de arquitectura. Es decir, el lugar de la cloud es, si recordamos, el primer ejemplo de cloud es el correo electrónico. Nuestro correo electrónico estaba en un lugar que nosotros nos conectábamos, pero no sabíamos dónde estaba. Al final es un aplicativo que se está ejecutando sobre una infraestructura. Esta infraestructura puede estar en nuestra casa, nuestro propio data center, en una cloud pública o una mezcla de clouds. Al final lo que estamos observando es que el futuro va a ser una mezcla de lugares gestionados desde un único lugar. No va a haber, no vamos a tener una gestión específica para Amazon, una gestión específica para Azure, una gestión específica para nuestro entorno principal o secundario. Al final querremos tener nuestras aplicaciones repartidas por distintos lugares para cubrir picos de throughput que vayan directamente contra nuestro data center o queremos cubrir las caídas o pérdidas de rendimiento, ¿de acuerdo? Pues bueno, ¿qué es a lo que va Nutanix? Simplemente que convierte la IT como un servicio. ¿En esto qué es lo que quiero decir? Va a coger ese usuario de IT, que puede ser un usuario pidiendo un escritorio remoto o un departamento financiero pidiendo unos recursos TI para desplegar una nueva aplicación, etcétera, etcétera, los vamos a tener esa petición que van a estar mostrados en un mercado, ¿de acuerdo? En un marketplace estilo Amazon, en el cual tendremos definiciones de sistemas operativos, de aplicaciones, de contenedores, para que el propio usuario pida esto. ¿Qué es lo que va a generar esto? Pues una provisión de la máquina virtual. Si requiere de una conectividad a una base de datos, la va a conectar. Si requiere una conectividad de networking, la va a configurar y va incluso a securizar esta aplicación. Esto no es el futuro, esto es a día de hoy lo que con Nutanix Calm, ¿vale? Se puede hacer. Voy a coger distintas aplicaciones, las voy a provisionar y las voy a securizar. Además, a esto le vamos a dar a un coste. ¿Por qué? Porque el usuario va a saber de cuál es el coste de ejecución de su entorno, ¿de acuerdo? O sea, un usuario no tiene conocimiento de cuál es el coste a día de hoy del entorno, de una base, de un servidor web, de un aplicativo servidor web con bases de datos o con cualquier cosa que se nos ocurra. No sabe cuál es el coste de la operación, es decir, no tiene ni idea de cuánto vale que una ejecución de una hora de su máquina virtual. Eso nos va a dar pues ciertas ventajas. ¿Qué es lo que nos va a mostrar? Pues sobre todo el coste de ejecución de toda nuestra plataforma, el coste por hora e incluso del coste de la máquina virtual. Con lo cual vamos a convertir que el IT no es un coste, es una inversión y que cada aplicación tiene su importe de ejecución, que se lo vamos a trasladar al menos como información al propio usuario. Esto lo que va a convertir esto es en un entorno, en un entorno en un entorno mucho más ágil, ¿de acuerdo? Aquí es importante daros cuenta que a veces prostituimos las palabras en el mundo tecnológico hasta tal punto que desvirtuamos lo que es. ¿Qué es un cloud? Pues directamente nos viene a la cabeza tantas cosas que se nos olvida lo base. La base es, un cloud es una infraestructura, puede ser pública o privada, da igual, podría ser hiperconvergente o no, podría ser web scale o no, podríamos montarle sobre arquitectura heredada tradicional, pero que tiene una gestión tan liviana que la provisión
y el mantenimiento y la operación es muy reducida. Si hablamos y analizamos internamente la infraestructura, convendría que sea web scale, por eso la hiperconvergencia y el cloud van nativamente unidos. ¿Por qué? Porque esto va a requerir crecimiento, crecimiento y crecimiento. Yo voy metiendo ahí servicios y el día de mañana, cuando se queda pequeño, voy a querer crecer sin cambiar toda mi arquitectura y mi forma de operar. Pero es que a la vez voy a querer posiblemente que sea multitenant, esto depende del tamaño de la empresa, y que me justifique que de verdad esa forma de operación, aunque el producto pueda ser más caro o más barato, es mucho más rentable en términos energéticos y en términos de operativa. De ahí que todo lo que os está comentando Sergio, pues tenga un impacto brutal, ya no en grandes empresas, en empresas de tamaño bastante pequeño. Tenemos clientes de Nutanix que tienen 3 nodos del más pequeñito y que han visto cómo su único informático que vivía muy mal ha pasado a vivir muy mal, pero porque está invirtiendo tiempo posiblemente en su CRM o en aspectos tecnológicos de su negocio. Y no como hasta ahora, que estaba siempre en el bajo nivel, actualizando cosas por las noches, en incidencias nocturnas, en cortes nocturnos. Eso es a donde va dirigido toda esta gestión. Sí, como bien comentado Alberto, ese ejemplo, pues al final el generar una máquina virtual, aunque siempre se generaba, se suponía que era generar una única plantilla y ya esta era la única gestión, siempre tenía algo más. Al final, con esta orquestación y automatización del networking también, pues vamos a ir viendo cómo vamos generando todo y facilitando todo nuestro entorno. Voy a ir contando las siguientes capas para ir viendo cómo al final se ve toda esta orquestación junta y simplificando todo nuestro día a día. Bueno, a nivel Melanos estamos viendo que un cambio bastante rápido de las arquitecturas de red. Siempre hablábamos de los entornos de Spanning Tree con 3 capas de red, donde el Spanning Tree era la base, y se pasó a hablar de un entorno Scale-out Leaf and Spine, ¿vale? Este Leaf and Spine se fijó en una definición que se hizo en los años 50 por parte de Close, ¿vale? Que se llama el Close Network, ¿vale? Esta red de Close tiene una base que es determinista. ¿Y qué quiere decir con determinista? En cada momento va a saber cuál es el coste de latencia de un tráfico a otro. No va a haber, aunque haya una caída, no va a haber distintos saltos de latencia, etcétera, etcétera. Con lo cual, lo que vamos a conseguir es que sea una red con un coste exacto en cada momento de tráfico, ¿de acuerdo? De latencia. A su vez, nos va a dar una capacidad de ir creciendo en horizontal hasta llegar a números bastante increíbles simplemente estableciendo el layer 2. Si quisiéramos ir a capa 3, ya podríamos llegar a una cantidad indeterminada de nodos. Me gusta mostrar este ejemplo, que es de un cliente que tenemos en Big Tech, ¿vale? Donde tenemos una gran cantidad de datos sin sobresuscripción, ¿de acuerdo? Todo el tráfico va uno a uno, es decir, no hay sobresuscripción de tráfico entre los puertos, con lo cual no vamos a generar ningún tipo de espera, ningún tipo de latencia, de saturación. Esto nos lo puede proporcionar Melanos debido a las capacidades que tienen sus propios switches. Sus propios switches tienen unos entornos de microprocesadores únicos desarrollados por ellos, en los cuales nos va a dar toda su experiencia que ha ido ganando en el entorno InfiniBand, la ha movido a Ethernet. De esta manera lo que va a hacer es va a cumplir con las bases de InfiniBand, que es una red sin latencia, sin pérdida de paquetes. De esta manera, lo que vamos a evitarnos es el reenvío de paquetes, la generación de tráficos innecesarios y una latencia totalmente determinista. Sobre todo, no va a existir Spanning Tree en esta malla, en este fabric, como lo llaman los ingleses. No hay ningún tipo de Spanning Tree. Todo está configurado con protocolos estándar, que es muy importante, como es MLAG, ¿de acuerdo? De esta manera, MLAG da 2 cosas, alta disponibilidad y balanceo de tráfico, cosa que con Spanning Tree no podríamos conseguir.
Importante de la solución de Melanos, me gusta mucho esta diapositiva porque es una solución que cubre el networking de punto a punto. El propio Melanos es un fabricante de NICs, de interfaces de red, un fabricante de ópticas y de cables de red, de switches y la interconexión entre todos. De hecho, si visitáis la página de Melanos podréis comprobar que la mayoría de los fabricantes del mercado sus NICs son Melanos, como es en el caso de Nutanix o en el caso de otros servidores que hay. La mayoría de los switches de alta latencia, de alta capacidad de muchos fabricantes son Mellanox, que los han OEMizado, y muchos fabricantes y todos los vendors que están ofreciendo, todos los fabricantes que están ofreciendo switches de InfiniBand han OEMizado Mellanox. Fuera de toda esta capacidad que tiene Mellanox de calidad de fabricación de sus propios cables, switches y tarjetas de red, nos ofrece determinadas funcionalidades, como es Neo. Esto es un software totalmente gratuito que lo que nos va a ofrecer es automatización y monitorización de la propia red. Cuando hablamos de monitorización y automatización de la propia red, va desde el punto de vista hardware, ¿vale? Es decir, cuál es el estado de nuestras tarjetas, de nuestros cables, de nuestros switches, hasta el estado de los buffers de los switches, es decir, los flujos que están atravesando nuestro switch, cuál es el estado que hay, si estamos encontrando que un flujo de repente está enviando mucho más, en un determinado momento mucho más tráfico por un lado que por otro, etcétera, etcétera. De esta manera vamos a tener una visión general de todo lo que es nuestra red bastante amplia, con lo cual podremos tener y tomar determinaciones. Aparte, este software de automatización también se integra con Nutanix, de manera que si generáramos en el propio entorno de Nutanix una máquina virtual con una VLAN, automáticamente proveería esta VLAN el propio switch en ese puerto de red. ¿De acuerdo? De esta manera nos evitamos tener que estar configurando las VLANs a la vez que generamos una máquina virtual o tener el puerto que permita todas las VLANs que hay que hubiera en nuestro data center. Además, con la automatización podemos mandar configuraciones a todos los switches que hay dentro de nuestro data center creando configuraciones. Además, estas configuraciones se pueden ser automáticamente distribuidas para todos los switches que estén gestionados y va a crear una especie de snapshot de esa configuración antes de aplicarla. Una vez aplicada, podríamos hacer un rollback de toda nuestra red o de determinados switches en cualquier momento. De esta manera vamos a dar inteligencia a nuestra propia red y a la gestión de la misma, que es muy importante. Nos vamos a evitar dónde está ese análisis detallado que tenemos que estar haciendo a nivel línea de comandos si no tenemos otras herramientas para ver dónde están los problemas. Teniendo esta monitorización y esta automatización vamos a reducir que se produzcan problemas debido a la automatización y a la monitorización en rápido solución de las mismas porque vamos a ver dónde están, nos lo van a estar informando. Todo esto de una forma muy visual como se puede ver en la propia herramienta. Bueno, vamos a dar el salto a Rubrik y a mí me gusta mucho comenzar con que la arquitectura del backup es aún más compleja que la de la virtualización. Si teníamos el entorno de virtualización donde teníamos unos servidores, unas aplicaciones sobre una SAN, de esa SAN tenía que colgar los proxies de backup, servidores de backup, los dejábamos a un disco, de aquí se llevaba a un entorno de cinta, la cinta se sacaba, este proxy de backup tenía que orquestar y organizar los distintos tipos de clientes de backup, si fuera por base de datos, para entornos host, etcétera, etcétera. Teníamos un servidor de búsqueda, con lo cual esto se complicaba tanto que esta arquitectura era tan compleja que podía tener muchos fallos. Además, se vivía de programación de tareas. No, se vive de programación de tareas, no de SLAs. Yo no quiero tener una tarea que en este momento
haga el backup en este determinado momento y lo recupere. No, yo quiero tener un SLA de una aplicación. Y ese SLA de una aplicación, ¿qué quiere decir? Que quiero tener que una aplicación esté protegida y tenga un tiempo mínimo de diferencia de backup de 4 horas, de un día, etcétera, etcétera. No me tengo que estar preocupando de cuándo hace el backup, sino que tengo que garantizar un SLA. Y eso es muy importante. Además, cuando se hacía el backup, no teníamos una garantía de la recuperación del mismo. Podíamos hacer un backup de un aplicativo, pero no sabíamos si ese aplicativo iba a funcionar cuando hiciéramos el recovery. Y de esto tenemos todos bastantes malas experiencias de haber tenido unos recoveries, ir a recuperar un snapshot de un servidor y que este no funcionara, ¿de acuerdo? Bueno, ¿en qué convierte Rubrik el data center? Simplemente en un brick, mismo estilo que Nutanix, un brick con nodos en el cual se conecta a la SAN o a un Nutanix y va a proceder a realizar el backup de las máquinas virtuales. Dentro de máquinas virtuales nos va a dar igual el sistema operativo hipervisor que haya. Nos va a dar igual que sea Hyper-V, que sea Nutanix Acropolis o que sea VMware. A su vez vamos a poder estar haciendo backup de hosts físicos sin necesidad de proxy, sin necesidad de nada, simplemente conectándolo a la red LAN, al propio brick, y vamos a poder hacer backup de hosts SXI, de host Microsoft o de host Linux, de bases de datos SQL o de bases de datos de Oracle. Desde este propio dispositivo se podrá hacer el archivado a donde nosotros queramos, a un entorno de cloud, ¿vale? A un entorno de ficheros, es nuestra decisión. Podremos hacer un backup a Amazon, a Azure o incluso a Cloudia, ¿de acuerdo? Esto es, vamos a depositar nuestros objetos, que son snapshot, directamente en nuestro archivado y desde ahí los podremos recuperar. La base de datos del propio de los backups siempre van a estar en el dispositivo. Este dispositivo, aunque se vea como uno, sigue la misma filosofía que Nutanix. Son 4 nodos dentro de un propio dispositivo. Son 4 nodos haciendo backup a la vez, recibiendo datos a la vez de un entorno o buscando. ¿Esto qué quiere decir? Que en estos 4 nodos también hay esa base de datos distribuida para hacer búsquedas inmediatas de los ficheros de que queramos recuperar. Ficheros, bases de datos o simplemente snapshot, ¿de acuerdo? ¿Qué nos va a ofrecer Rubrik sobre todo? Pues una sencillez de despliegue y operación y recuperación. Sencillez de despliegue, muy sencillo. Sacarlo de la caja y enracarlo y ponerlo a operar simplemente son 30 minutos para cualquier entorno de backup. Esto es real. Desde el momento en que ya lo tienes enracado, la configuración son 30 minutos para poder empezar a hacer backup de vuestros entornos virtuales. Aunque sea sorprendente, es el primer entorno de fabricante de backup con el que he trabajado que nos encanta hacer demostraciones de producto. ¿Por qué? Porque la sencillez de esta demostración, de este despliegue, nos da muchas ventajas frente a cualquier otro competidor. Si os dais cuenta, al final, todo este tipo de cosas incidimos en los mismos productos, el mismo enfoque, la misma idea, es la idea web scale. Al quitarnos la arquitectura, al quitarnos las controladoras intermedias, la fábrica intermedia, buffers limitados, interconexión de elementos de distintos fabricantes, software por un lado, hardware por un lado, pues todos los problemas desaparecen. No hay cuellos de botella porque no hay nada intermedio. Crecemos horizontalmente porque no hay nada intermedio y son nodos individualizados. Desplegamos con facilidad porque no hay backplane ni hay nada, simplemente pinchamos a una red y los equipos se autorreconocen normalmente por Bonjour y cogiendo la IP y bueno, ofreciéndote, casi es el producto el que te pregunta lo que quieres hacer. Oye, yo estoy viendo otros nodos, ¿tú qué quieres que haga? Nos sumamos en un clúster, nos agregamos a otro clúster. Cuando quieres configurar alguna de las bondades del producto, vienen ya en la caja. Simplemente habilito o no
simplemente pongo la IP del otro clúster y le digo cómo quiero que sea el Disaster Recovery, no tengo que hacer la configuración en múltiples capas y consolidarlas en la capa 7. Entonces ahí es donde es aplastante y ya os digo, no, como dice Sergio, no es solo Rubrik, es que en realidad repetimos la misma idea prácticamente en todos nuestros productos. Bueno, aquí siempre me gusta enseñar esta sencillez de recuperación. ¿Por qué? Porque hay una funcionalidad llamada LifeMount, de acuerdo, que ofrece directamente un NFS, en el caso de SXI, para que pueda hacer un montaje inmediato de esa máquina virtual, del snapshot, de esa copia, y el propio vCenter, el propio host SXI ejecutarlo. El acceso sería sobre disco SSD y podríamos ejecutar estas máquinas virtuales en vivo. ¿Por qué se llama NEAR 0RTO? Porque al final lo único que se tarda es en provisionar esta máquina, es ofrecer el NFS automáticamente, lo realiza Rubrik al propio entorno hipervisor, ¿de acuerdo? Sea SXI, Hyper-V o Acropolis, Nutanix Acropolis, y podremos hacer podremos levantar estas máquinas virtuales y poder ver cuál es el entorno. Fijaos Sí. un segundito, fijaos en realidad cuál es la clave de esto. La clave es que como soy RESTful API, hablo con todo tipo de productos. Como hablo con todo tipo de productos, mis escenarios son muy obvios. La gente de Rubrik es la que ha integrado vCenter con Rubrik. Cuando quiero recuperar una máquina, es el propio Rubrik el que, tras darle la orden botón derecho recuperar, él es el que le dice a vCenter lo que tiene que hacer. O bien, te publico un datastore temporal, coges mi máquina, haces un haces un store vMotion y luego la metes en el inventario, orfanas la anterior y la levantas. Todo esto en llamadas de API es poco tiempo, lo que tarde por moverse por la red. O directamente te publico un datastore temporal y tú me das de alta en vCenter, coges la máquina, la levantas del tirón y arrancamos, y ya esta noche o el fin de semana o cuando sea, ya la moveremos a producción sin prisas, asegurándote IOPS, porque al final un Rubrik asegura muchos IOPS, podría tener varias máquinas en LiveMount a la vez y sin hacer ningún tipo de gestión. Por eso es RTO casi cero, porque si tuviera al final, por mucho que tenga un LiveMount, que operarlo manualmente, pues el cero se convierte en menos cero. Y esto es lo que me va a permitir que incluso si me integro con una plataforma de orquestación externa o con ServiceNow, a la respuesta de una problemática de ServiceNow detectada pues lo típico es en una plataforma DevOps, pero podría ser en cualquier tipo de plataforma, es el ServiceNow el que puede hablar con vCenter, puede hablar con Rubrik y les puede decir, chicos, levanta esto y lo levanta con RTO 0 sin haber impacto prácticamente al negocio. Nos preguntaba por aquí, sí, Paco, era una para pregunta. ver si te había disponibilidad de backup para Lotus Notes, para la base de datos de Lotus Notes. A día de hoy no se está trabajando sobre las bases de datos de Lotus. Lo que sí puedo comentar es que, por ejemplo, a nivel SQL existe la posibilidad de hacer live mount. Con esto quiero decir que podemos hacer live mount de las bases de datos sobre host, que obviamente que ejecuten una base de datos, en cualquier instante. ¿Esto qué ventajas tenemos? La caída de una base de datos, inmediatamente tener una recuperación en otro host. O que queremos trabajar sobre un entorno de un backup de producción para preproducción, podemos coger esa base y montarla. Lo que va a hacer es, vía Samba, ofrecer esa base de datos al propio host de SQL, ¿de acuerdo? De esta manera se verá en el propio SQL esa base de datos montada y se procederá a operar con ella. Bueno, pues aquí ya perdón, que no me ha salido, no me ha salido. Al final aquí lo que venimos a convertir este data center es en este entorno tan complejo de redes de producción y de servidores de backup y de SAN, a simplificarlo crece según las necesidades de virtualización que tengas con Nutanix,
con crecimiento horizontal con Rubrik y crecimiento horizontal también con Mellanox. Las arquitecturas que hay a día de hoy, simplemente con dos switches, tanto para Nutanix como para Rubrik, estamos hablando de tener unos 48 hosts metidos de Nutanix con varios nodos de Rubrik. Si os fijáis, al final, este proyecto brutal, que sería un data center completo con toda la parte de backup, todo el montaje de la infraestructura podría ser un día. Los equipos vienen plataformados, hacemos un update, los pinchamos a la red, le ponemos IP, les ponemos nombre, se autodescubren, inicializamos los productos y está operativo. Y esto, ponerlo en una arquitectura tradicional, pongamos dos data centers, pongamos un enganche con un cloud público para usos puntuales, pongamos el proyecto de virtualización al lado del proyecto de backup y pongamos una red segura que me asegure el rendimiento y sobre todo que mañana si quiero escalar a 40 gigas como ya hay nodos de Nutanix sea algo trivial como cambiar un cable. Esto, no sé, tenéis bastante más experiencia que nosotros. ¿Cuánto os costaría hacerlo en casa? De esto va la nueva tecnología. Todo Sí. el ahorro de costes de servicios de bajo nivel, porque encima no son servicios de alto nivel. Invirtamos tiempo y dinero en servicios de alto nivel, en que me diga mi proveedor cómo tengo que hacer un buen disaster recovery, en que vengan a testear su disaster recovery periódicamente y no invirtamos tanto tiempo en el despliegue de infraestructura que no me aporta nada a negocio. Mañana queremos crecer, clic, clic, pinchamos un nodo, le ponemos IP, le ponemos nombre, se autoagrega, 5 minutos, acabamos de crecer. Tenemos clientes de 3, 4, 5 nodos, es la mayoría del mercado nacional. Cuando crece un nodo es porque ha crecido un 20 o un 25% sus necesidades. Y sin embargo, para él son 5 minutos y el precio de un nodo. Ya está. Cuando quieren hacer su disaster recovery, que hay gente que no tiene, pues nada, adquiere lo de producción y el día que puede, pues adquiere el disaster recovery. Y no tiene líneas, no pasa nada, hacemos un asíncrono. Que tiene buenas líneas, hacemos un síncrono. Que tiene líneas regulares, hacemos MetroCluster. Que resulta que tiene un entorno muy distribuido y quiere hacer backup consolidado, movemos una maquinita de backup virtualizada de Rubrik que te consolida todo en tu central en las cajas de hierro de Rubrik. Todo es de una flexibilidad tal que es que la forma de plantear nuestras arquitecturas son radicalmente distintas a lo que hemos hecho hasta ahora, que conllevaba, por desgracia, mucho sufrimiento y mucha letra pequeña y mucho coste encubierto, y que ahora pues me van a conllevar nada, servicio de alto nivel y mis plataformas funcionando para que yo pueda centrarme en ir a reuniones de negocio con mi directiva a decirles por qué hay cosas que con la tecnología conviene no hacer u otras que no saben que se pueden hacer, ¿no? Bueno, yo eso siempre suelo contar un poco mi récord personal, ¿no? Por así decirlo, de montar 8 clústeres de Nutanix y 16 switches de Mellanox en un solo día. Al final no es tiempo, es tiempo dedicado, ha reducido el tiempo dedicado a la definición de infraestructura, pero mucho tiempo que se dedica a la automatización. Al final no es que vas a perder días de servicio, simplemente reduces los días de servicios de despliegue de bajo nivel y los aplicas en alto nivel, en la orquestación, automatización y el dejar un entorno totalmente automatizado al cliente. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto no sé si tenéis un poco, vamos a hacer, si queréis hacemos un análisis de mercado, ¿no? Sí. Porque a mí esto me suele gustar, ¿no? De dónde está la competencia. Aquí, esta mañana estábamos escribiendo, Sergio y yo, un montón de slides y de cosas y comparativas. La realidad es que la comparativa es que no hay comparativa, ¿no? La competencia es como comparar peras con manzanas. Posiblemente el mercado sigue insistiendo en propuesta económica en meter arquitectura tradicional. Sigue habiendo clientes que necesitan una arquitectura tradicional, es suficiente. Tiramos al low cost, quitamos todas las licencias ocultas, si las conseguimos quitar. No hacemos disaster recovery, tenemos un HA muy liviano. Eh, Más o menos no hay ninguna movilidad ni requisito de negocio. No lanzamos proyectos todos los años. Bien, la arquitectura tradicional es posible que te valga. ¿Qué ocurre cuando esto no es así?
pues que estamos sufriendo constantemente. Nuestro día a día, yo cuando voy a las reuniones siempre os pregunto, ¿cómo vivís? Y bueno, pues los debates suelen ser muy interesantes, porque yo hace ya pues unos pocos de años que no pico teclas, 6 o 7, pero el cómo vivía yo era todo el día en un CPD, todas las noches en un CPD, horario nocturno, incidencias que te obligaban a hacer cortes por la noche, arquitecturas y proyectos que se paraban porque cuando ibas a tirar para adelante resultaba que el fabricante de la cabina o de la red me decía que mejor no o no se podía, switches que se caían por hacer un por mirroring, funcionalidades que el fabricante decidía quitar y que resulta que para mí eran críticas, actualizaciones que solicitaban un 30% más de consumo, con lo cual mi arquitectura había que rediseñarla o tirarla a la basura. Diseños de red súper pesados, porque el día que fuimos a crecer no había manera de crecer y tuvimos que hacer un segmento específico, una DMZ específica para un aplicativo, silos y más silos y más silos por aplicación, porque resulta que no me fío de que el VDI impacte en las aplicaciones de negocio o porque mi clúster de Oracle lo tengo que sacar para no tener impacto en lo demás. Esto ya no va de eso, señores. Esto va de hacer una tecnología mucho más amable, unas infraestructuras pensadas para el negocio y no un negocio para las infraestructuras. E insisto que nuestros responsables de tecnología se metan en reuniones de dirección a hablar de negocios. Y cuando mi empresa decide adquirir o poner en marcha un servicio logístico, por ejemplo, pues ponerles encima de la mesa una propuesta de aplicativo que nos calcule unas rutas más óptimas porque hay un ahorro en gasolina, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando adquirimos ese producto, simplemente hacemos un southing básico de Nutanix, de Rubrik, de Mellanox o de lo que queráis que sea del siglo XXI y en 24 horas está funcionando. No hago un proyecto que me lastra durante un trimestre o 4 meses, 8 meses, que lo ponemos operativo y falla, que desde financiero y desde dirección me están dando de palos todos los días. La tecnología debe ser algo bastante más amable. Entonces, ¿dónde está la competencia? Pues los grandes vendors creo que siguen en el mismo sitio de siempre. Algunos, como ven que pierden el vagón de cola, pues deciden OEMizar soluciones hiperconvergentes como Visan. Resulta que VMware es capaz de sacar Evo Rails, lanzar el OEMizado de Visan en hardware de casi todos los fabricantes, a pesar de que esos fabricantes son competencia de su papá DLMC, pero a la misma vez resulta que hay fabricantes con MonetApp que como se quedan fuera de juego, pues resulta que analizan una petición de compra y adquieren Shortfire para poder hacer un producto que en realidad es Tora sobre disco de estado sólido, pero de repente lo convierten en una solución hiperconvergente. Pero es que mañana el comercial viene a venderos algo y os cuota, como a él le cuota vender a lo mejor storage tradicional, pues os invita a no hacer caso a la hiperconvergencia porque es tradicional o al revés. Nosotros no funcionamos así, lo que pretendemos es ser muy claros. Algunos de vosotros ya habéis vivido alguna reunión nuestra en donde os decimos no me compres este producto porque no es lo que necesitas ahora mismo y en cambio creo que necesitas darle este otro enfoque. De eso va la cosa. Ahora tenemos que analizar muy bien qué necesita nuestro negocio para, en función de lo que necesite nuestro negocio, pues comprarlo específicamente necesario. A partir de ahí, hacer un buen ejercicio de TCO, insisto, TCO no cuánto cuesta la caja, cuánto cuesta una cabina, voy a decir Huawei, pero no me lo toméis como algo personal, la más baja del mercado o Huawei contra el producto más elitista de hiperconvergencia, y no digo solo Nutanix, digo cualquier fabricante, es una comparativa que es muy injusta, porque es que lo que vais a obtener no tiene nada que ver. Entonces, ¿dónde está el juego? Está en que metáis cuánto os cuesta la luz, cuánto os cuesta enracar eso en vuestro CPD, que la mayoría son externalizados y que pagáis mes a mes, cuánto huella energética tiene, cuánta gestión vais a hacer, cómo se hace un update. El día conocemos muchas plataformas que siguen en VMware en versiones obsoletas, incluso fuera de soporte, porque no han sido capaces de hacer un upgrade y parar su negocio. Esto con un Nutanix sería programar un clic y no tengo ni que estar por la noche.
Entonces, ejemplos como estos puedo poner mil. En la capa de red, ¿cuántos de nosotros estamos sufriendo? Como principalmente Cisco nos pone soluciones propietarias y cambia su estrategia cada 6 meses, un año, 2 años. Y he comprado un Nexus 9000, mañana quiero un Cisco ACI para gestionarlo y me dice que el 9000 no vale, que tiene que ser el 3000. No, hombre, es que tiene que ser abierto. Esto tiene que ser una infraestructura abierta, con integración abierta, y entonces cualquier producto hablará con cualquier producto. Y con eso suma y sigue. Y a nivel de backup ni os cuento, seguro que ninguno de vosotros por la mañana tiene jobs fallidos en su consola de backup. Si compro un producto para dormir bien por las noches y por la mañana hay jobs fallidos, yo no debería haber dormido bien esta noche porque estoy exponiéndome a que si falla un determinado aplicativo, quizás mañana tengo una pérdida de datos o una corrupción de una base de datos o voy a estar 3 días sin mi aplicativo. No sé si va de eso, creo que no. Creo que el backup va de hacerme dormir bien por la noche. Si hay un fallo, no pasa nada. Me conecto, recupero, sigo durmiendo y mañana por la mañana lo arreglo tranquilamente. Y esto es de lo que habla Google, de lo que habla Facebook, de lo que habla Amazon y de lo que os invitamos a hablar a vosotros. Espero que no haya quedado muy grandilocuente ni ególatra porque no es la intención. Creemos que de verdad el cambio está ahí. Cada vez más vamos a los eventos europeos y vemos que el salto español es grande y nos toca darlo cuanto antes o si no tendremos problemas serios y nuestra propuesta va encaminada en esa línea. Bueno, pues no sé si tenéis alguna pregunta más. Si es así, pues bueno, sí, se va a compartir, se va a enviar la PPT a los Sí. asistentes, con lo cual los Os próximos... enviaremos la PPT completa y os haremos llegar unos datasheet que hemos hecho con esta propuesta número un poco, pues nada, resumiendo estas cosas, por si preferís leer datasheet. Los hemos traducido al castellano, con lo cual sin problema. Invitaros a eventos que vamos a tener en breve. Este mismo webinar lo vamos a repetir. Y después vamos a tener, todavía las fechas no son concretas, pero me atrevo a vaticinar de momento las de Madrid, Barcelona y Lisboa. Posiblemente serían, dadme un segundo que lo confirme, el día 13 de febrero en Barcelona, el día 21 de febrero el día 13 de febrero Barcelona, el día 27 de febrero en Madrid y habría una fecha pendiente de cerrar en Lisboa. Después intentaremos ir a demanda y cualquiera que esté interesado intentaremos hacer posiblemente uno de los eventos en País Vasco. Nos gustaría visitar Levante y Andalucía cuanto menos. Pero os propongo que habléis con vuestros integradores, les presionéis en esta línea, nos mandéis correos, nuestro correo aperez@bigtech.com y sdelgado@bigtech.com están abiertos para lo que queráis. Y nada, que tuiteéis mucho, que estamos ahí intentando ponernos modernos. Si no hay más preguntas, yo creo que podemos cerrar aquí. No sé cómo lo veis. Bien, muchas gracias por vuestra asistencia. Hasta luego. Hasta luego.